y después se van. Gracias, Romy. Bueno, ahora sí, lo prometido. Hugo Pizzi con nosotros. Por supuesto que vamos a hablar del brote de sarampión y ya está el doctor. Y lo saludamos, doctor, siempre que gusto tenerlo con nosotros. Pero antes de hablar del brote de sarampión, estábamos recordando con Pablo qué estábamos haciendo 5 años atrás, la noche del 19 de marzo y sobre todo la mañana del 20 de marzo. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. 5 años del comienzo de la cuarentena en la Argentina, ¿no? De la pandemia de coronavirus y en especial, ¿no? Con este brote de sarampión. ¿Qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? Y también ese coletazo, ¿no? Esa consecuencia. ¿Qué sucede con los índices de vacunación en la Argentina, Sí. ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas en la Argentina si la gente se está vacunando o no? Bueno, en primer lugar, aprendimos poco. Quedó la infraestructura más sólida, mejores camas, mejores respiradores, experiencia, una vacuna, la vacuna Arvac, que quedó, que es una muy buena vacuna argentina. Pero la pandemia mostró lo más miserable del ser humano y lo más altruista del ser humano. Hubo errores tremendos a nivel de organismos internacionales, como la OMS, que de pronto dijo, dejen de usar el barbijo. La voz solitaria en el desierto de la Universidad Nacional de Córdoba decía, no lo suspendan, no dejen de usar barbijo, que es una aerolización y entra por nariz y por boca. A los 7 días sale nuevamente el secretario de la OMS y dice, usen el barbijo. Otro error que tuvo, tremendo, que nos impactó, fue cuando le dio preeminencia a 2 vacunas que quizás no eran las mejores. Y después en el gobierno nacional, quiero que sepan que nosotros en general los médicos, en el caso nuestro que hemos perdido la mitad del equipo médico fallecido por COVID para salvar a la gente, cuando el ex ministro de Economía del gobierno de Fernández dijo, nosotros podríamos haber levantado la cuarentena, pero nos convenía políticamente. Bueno, miren, es una cosa que realmente el impacto que sentimos todos los profesionales de la salud fue algo realmente espantoso. Además, hubo un hecho que ha sido tristísimo, que se le dio preeminencia también acá a vacunas que, por ejemplo, no eran las adecuadas o quizás no eran o fueron las más caras, y la que habíamos logrado, porque le pusimos 5.000 voluntarios a la vacuna Pfizer en el Hospital Militar Central, para que tener el primer línea de llegada, la línea de salida, y después cuando la teníamos a la vacuna en tiempo y forma, que podríamos haber salvado infinidad de personas, nos encontramos con que había que darle los glaciares, todas tonterías, que había que darle las cataratas para tener esa vacuna. O sea, ha sido algo terrible. Esto Doctor. ha sido una cosa espantosa, el trastorno sanitario más dramático que vivió la República Argentina y el mundo. Y les cuento 2 cosas que nadie habla. Hay estudios multicéntricos que dicen que no murieron 8 millones de personas en el mundo. Los estudios esos dicen que murieron casi más de 20 millones de personas por cuestiones conexas. Y también esa misma gente, que son técnicas científicamente de primer nivel, dicen que hemos perdido 18 meses de expectativa de vida toda la humanidad por todas las secuelas que hemos tenido post pandemia. La pregunta es, ¿podemos tener otra pandemia? Hola. Doctor, ¿nos escucha? Me parece que no. No, perdimos el contacto con el doctor. Me parece interesante que él nos pueda decir, yo calculo que sí, porque siempre con ciertos años, ¿no? En ciertos periodos se vuelve a hablar de la posibilidad de que surja otra pandemia. ¿Cómo sería? Yo creo que como esta no habrá otra. Y si estamos más preparados. A ver, ahora, doctor, ¿nos escucha? Sí. Le preguntaba si puede existir la posibilidad de que tengamos que atravesar otra pandemia. Bueno, ante la pregunta de si estamos preparados para otra pandemia, No, si puede sí, venir yo creo otra que el pandemia. equipo médico... Primero si puede venir otra, después si estamos preparados, si quiere... Pero digo, ¿podemos tener otra pandemia de acá a unos años, no sé cuántos? Absolutamente. El mundo científico dijo que el que crea que esta fue la última está totalmente desinformado. O sea que puede venir otra pandemia. Quizás estemos más preparados
lo que sería el equipo de salud y el grupo de gente criteriosa, sobria y moderada que siempre nos ha ayudado. Pero convengamos que una gran proporción de la población no aprendió nada, ¿eh? No aprendió ni siquiera a toser en el pliegue del codo, te suben a un micro y te tosen a todo el habitáculo del micro, se ponen la mano para toser y contaminan las barandas para bajar, ya no están más las botellitas de alcohol en los restaurantes y en los lugares que uno podía higienizarse. O sea, se pelean para abrir la ventanilla, uno quiere ventilar porque hay un cartel que dice ventile el ómnibus y el otro te dice no cierre que hace frío. O sea, hemos visto cosas delicadas, pero evidentemente son los 12 millones de personas que no estudian, que no trabajan, que no leen, que no interpretan un texto. Por eso creo que Argentina tiene que volver a la educación, Viviana, Pablo. A educar para ser de nuevo la Dalit en América Latina, porque todos nos miraban con envidia. Ahora no solo que no estamos en esa condición, porque nos superó Chile, nos superó Uruguay, sino que también nos han superado en índice de vacunación. Antes estábamos arriba, altísimo, del 80% hacia arriba, ahora nos superó también Chile y nos superó Uruguay. O sea que vamos a tener que cambiar. Y yo creo que todo pasa por la educación. Volviendo a la Argentina, doctor, es la preocupación inicial, ¿no? De qué se aprendió y qué no se aprendió de la pandemia de coronavirus, pero en especial la Argentina ostentaba esos índices de vacunación muy elevados por encima de la media, al menos en términos regionales. Pero tenemos un brote de sarampión con más de 11 casos, que no solamente nos ocupa, preocupa incluso, y sobre todo, si hay un porcentaje de merma de vacunación en la Argentina en los últimos 5 años. Muy notable, Pablo, muy notable. Ha disminuido notablemente. A tal punto te voy a dar algunos datos estadísticos. Por ejemplo, con la primera dosis de sarampión hay más de 90.000 que no la tienen, niños. Y con la segunda dosis, o sea, se pusieron la primera, pero no pusieron el refuerzo, la segunda, hay más de 100.000. Entonces, ¿qué quiero decirles? Si este caso de la niña, porque ya son 13 los casos de sarampión, si este caso de la niña que llegó de Rusia, que contaminó a su hermana, los dos contaminaron a su padre, el padre contaminó a los habitantes del PH, a su vez el padre contaminó a los compañeros de trabajo. Entonces, si esa gente hubiese estado toda vacunada, el virus hubiera chocado, no hubiera proseguido. Entonces, la importancia de la vacunación hace no solo que uno pueda estar salvado de la circunstancia, sino que también te ayuda a que si viene un enfermo, no pueda haber más enfermos porque están todos inmunizados. El caso de Florencio Varela, que son 4, ya es distinto. Eso ya es comunitario, no sabemos cómo lo han adquirido. Por eso hay que vacunar, ahora va a haber que vacunar, va a ver cómo están los registros en general y no le llame la atención si de pronto hay una campaña nacional, ¿eh? Debería, ¿no? Debería. Me parece que ya a esta altura, doctor, ¿cómo lo ve usted? Ya se podría hacer una campaña a nivel nacional, ¿no? Está como cortado, por ahí los escucho bien, por ahí no los escucho bien. No, que para cerrar, digo, me parece que estaría bueno ya a esta altura, con estos 13 contagios, empezar a pensar en una campaña a nivel nacional. Doctor, gracias como siempre, muy amable, buen sábado. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Que esté muy bien, que esté muy bien, No, y doctor. resaltar que la vacunación no es una decisión individual, sino que es colectiva. Sí. No. Estamos hablando de salud pública. Es decir, yo me vacuno para protegerme de un virus, pero sobre todo para no propagar una enfermedad, que es para los demás. Sin duda, por eso en la mayoría de los colegios te piden para que los chicos Calendario. ingresen el calendario obligatorio de vacunación. Antes de la pandemia no estaban tan en entredicho las vacunas. No había este boom de gente antivacunas que no quería someterse, Más o comillas. menos. Había, No era tan explícito al menos. No, tanto no, pero... A lo que voy es, quizá la siempre- pandemia reforzó esa postura de no vacunarse de un montón de gente. Pero sí, el sarampión era una enfermedad que estaba erradicada en la Además, Argentina, sí, o exacto. al menos Totalmente. súper controlada. Exacto. Y fíjense que después de la pandemia del coronavirus, y lo que está diciendo Ale, Exacto. que se puso en duda o en jaque la cuestión sanitaria en términos de vacunación, otra vez estamos hablando de enfermedades que parecían del pasado. Bueno, en o de Estados otros Unidos países. pasó lo mismo. Lo mismo, en Lo Europa está mismo. pasando lo mismo. También. Ale, ¿de qué hablamos en breve? Vamos a hablar